Hay un reporte policial que me gustaría leerles. Dice así: un sujeto de mediana edad, raza blanca, aproximadamente 1,80 m de estatura, fue visto en la sucursal del Quahog First National Bank, abandonando a un menor de edad en la entrada del establecimiento mientras intentaba, con evidente estado de intoxicación etílica, seducir a la gerente de turno. El menor fue encontrado horas después afuera en el suelo sin supervisión comiendo tierra. El reporte continúa. Dicho sujeto tiene antecedentes de conducta inapropiada hacia menores, acoso a mujeres casadas, plantío de sustancias controladas en propiedades ajenas y es el principal sospechoso en al menos un caso de homicidio por omisión que involucra a una madre y su hijo recién nacido. Y al pie del documento, en el campo donde normalmente aparece la especie del sospechoso, alguien escribió a mano con tinta azul una sola palabra: perro. Sí, estamos hablando de Brian Griffin, pero esperen, porque hay un segundo expediente, y este es considerablemente más perturbador. Sujeto de aproximadamente 1 año de edad, cabello rubio, acento británico inexplicable dado que sus padres son de Rhode Island, fue identificado como responsable de múltiples intentos de homicidio contra su propia madre, el secuestro y confinamiento de al menos 6 menores de edad, la fabricación y uso ilegal de armas de destrucción masiva, 2 casos documentados de tortura, extorsión, tráfico de armamento, terrorismo doméstico e internacional y la creación de un clon biológico que de forma independiente cometió al menos un homicidio adicional. El sujeto pesa aproximadamente 10 kilos, usa pañal y se llama Stewie Griffin. Estos 2 individuos llevan más de 20 años viviendo libres en Quahog, Rhode Island, sin cargos, sin proceso judicial, sin siquiera una orden de restricción. Y toda la ciudad actúa como si eso fuera completamente normal. En los próximos 30 minutos van a entender por qué Brian y Stewie no son solo personajes graciosos de un programa de televisión. Son 2 de los individuos moralmente más comprometidos que han aparecido en la historia de la animación americana. Y lo más perturbador de todo, lo que me quita el sueño desde que empecé a documentar este caso, es que el programa nos entrenó para quererlos, para reírnos con ellos, para defenderlos. El show nos convirtió sin que nos diéramos cuenta en cómplices. Así que siéntense, esto va a tomar un momento, y les prometo que cuando terminemos van a mirar Family Guy de una manera muy diferente. Primero necesito hablarles de la dinámica entre estos 2, porque sin entenderla, nada de lo que viene después tiene sentido en su dimensión real. Brian Griffin es un labrador retriever que vive con la familia Griffin en Quahog. Habla, bebe, conduce, tiene relaciones sexuales con mujeres humanas y se autodenomina escritor, aunque ninguno de sus trabajos ha sido terminado ni publicado. Stewie Griffin es el hijo menor de Peter y Lois Griffin. Tiene aproximadamente 1 año de edad. Habla con acento oxfordiano, construye máquinas del tiempo en su cuarto y nació literalmente con un mapa de Europa dentro del útero de su madre que delineaba el plan de bombardeo de varias capitales. Esto no es exageración de mi parte. Esto sucedió en el programa, en el primer episodio. Ahora bien, ¿qué une a estas 2 entidades? Aparentemente, la inteligencia. Son los únicos 2 seres en Quahog capaces de sostener una conversación que supere el nivel intelectual de Peter Griffin, lo cual, seamos honestos, no es un umbral especialmente elevado. Eso los convirtió en mejores amigos, o en lo más parecido que estos 2 pueden tener a un mejor amigo, que básicamente es alguien a quien toleras porque no tienes mejor opción. Y aquí está la primera gran contradicción de esta historia. Por fuera, Brian y Stewie parecen ser la dupla más funcional de la familia Griffin. Son los que hablan de literatura, de filosofía, de política, son los que viajan juntos, los que tienen aventuras, los que protagonizan los episodios más ambiciosos del show. Pero por dentro, si uno observa con atención, lo que realmente existe entre ellos es una codependencia tóxica de manual. 2 seres que se necesitan porque el entorno no les ofrece nada más, y que en consecuencia se hacen un daño considerable el uno al otro de forma completamente rutinaria. ¿Quieren un ejemplo concreto? Hay un episodio en el que Brian y Stewie quedan atrapados dentro de una caja fuerte en un banco, solos, sin posibilidad de salida inmediata. Y lo que ocurre ahí adentro es técnicamente una enumeración de delitos. Stewie obliga a Brian a consumir sus propios excrementos. Brian, en respuesta, le mutila la oreja a Stewie con sus propias manos. Los 2 casi se matan antes de que llegue el rescate. Y cuando salen, todo vuelve a la normalidad. Ninguno menciona lo que pasó. La amistad continúa como si nada. Eso no es una amistad. Eso es lo que los psicólogos llaman una relación traumática con normalización del abuso. Y si eso fue lo que pasó en un banco cerrado con estos 2, piensen en lo que le hacen al mundo cuando tienen espacio para operar. Además, y esto es algo que vale la pena subrayar, Brian sabe exactamente de lo que Stewie es capaz. No lo ignora por ingenuidad. Brian ha visto las armas, ha viajado en la máquina del tiempo, conoce los planes de dominación mundial, y aún así vive en la misma casa que ese bebé como si fuera inofensivo. O Brian Griffin es el ser más valiente del universo animado, o es profundamente estúpido. Probablemente las 2 cosas en proporciones variables dependiendo del episodio. Pero ya hablaremos de Stewie en su momento. Primero necesito abrirles el expediente de Brian, y les advierto, es extenso. Brian Griffin, el perro intelectual, el liberal progresista, el escritor frustrado que bebe Merlot y cita a Hemingway en situaciones inapropiadas. Por fuera construyó cuidadosamente la imagen de alguien
alguien que está por encima de los impulsos más básicos. Un pensador, un artista, un hombre sensible en un mundo de brutos. Por dentro es un desastre ambulante con patrones de comportamiento que en cualquier ser humano habrían resultado en al menos 3 condenas penales y una orden de alejamiento permanente. Empecemos por lo más obvio, su relación con las mujeres. Porque si hay un área donde Brian Griffin muestra quién realmente es esta. Tomemos el caso de Gillian. Gillian Russell era su novia. Hermosa, amable, absolutamente desprovista de pensamiento crítico. Y Brian lo sabía. De hecho, Brian la despreciaba activamente en público, en conversaciones con sus amigos, en su propio monólogo interno que el show nos dejaba escuchar. La consideraba intelectualmente inferior. Se avergonzaba de ella. La usaba esencialmente como objeto de compañía y beneficio físico mientras le dejaba claro a todos los demás que él estaba por encima de esa relación. ¿Y qué hizo cuando Gillian decidió seguir adelante con su vida y comprometerse con otro hombre? Exacto. De repente Brian quería estar con ella. De repente era la mujer de su vida. De repente el amor había estado ahí todo el tiempo y él no lo había visto. Este es el patrón clásico del individuo que no valora lo que tiene hasta que otro lo quiere. Brian no amaba a Gillian. Amaba la idea de ser el único que podía tenerla. En el momento en que dejó de ser exclusivamente suya, su valor percibido aumentó de forma instantánea. Eso no es amor. Es posesividad disfrazada de sentimentalismo. Y si ese fuera el único incidente, podríamos dejarlo pasar. Pero no lo es. Está el episodio donde Brian, bajo los efectos del alcohol, besa a Meg Griffin. A Meg, la hija adolescente de su mejor amigo y dueño, el hombre en cuya casa vive, la familia que le da techo, comida y acceso a un automóvil. Ante eso, Brian tiene 2 respuestas posibles: la del adulto responsable, que es reconocer el error, disculparse y establecer límites claros, y la del Brian Griffin real, que es exactamente lo contrario, que no les voy a detallar en este momento porque el episodio de Meg es apenas el aperitivo de algo mucho peor que viene después. Hablemos de Lois. Lois Griffin, la esposa de Peter Griffin, el hombre que, insisto, es el dueño de Brian, su mejor amigo, y la razón por la que Brian tiene un lugar donde vivir. Brian lleva temporadas, décadas de historia del show intentando seducir a Lois. No de forma casual, de forma activa, persistente y sistemática. Ha declarado sus sentimientos múltiples veces, ha actuado sobre ellos cuando tuvo la oportunidad, y cuando se le confronta al respecto, Brian siempre tiene alguna justificación intelectual, alguna racionalización elegante sobre la naturaleza del amor y el deseo, que básicamente es una forma muy elaborada de decir que considera que sus emociones son más importantes que la lealtad hacia las personas que lo sostienen. Pero ¿saben qué es lo que convierte todo esto en algo que supera la simple infidelidad emocional? El episodio de la madre y el hijo en el océano. Brian conoció a una mujer llamada Kate. Para impresionarla, fingió salvar a alguien que se estaba ahogando. Un héroe espontáneo. La maniobra funcionó. Kate quedó impresionada, y en ese momento, cuando todo parecía ir bien, Kate mencionó que había dejado a su bebé solo en el carro. Brian fue a buscarlos, y por razones que el programa presenta como accidentales, el carro rodó hacia el océano, con la madre y el bebé adentro. Y Brian no lo detuvo. Dejen que eso se asiente un momento. Brian Griffin, en la búsqueda activa de impresionar a una mujer, permitió que una madre y su hijo recién nacido murieran ahogados, y el programa siguió. La vida en Quahog continuó. Nadie fue a prisión. Pero esperen, porque hay más, y esto es donde la cosa se pone verdaderamente oscura. Existe un incidente que involucra a una colega de trabajo de Brian llamada Marta. En una situación vinculada a un funeral familiar de ella, Brian fue sorprendido en un acto de naturaleza sexual mientras miraba fotografías de la madre y la hermana de Marta. Sí, leyeron bien. Ahora bien, Marta tomó la decisión moralmente admirable y prácticamente incomprensible de no denunciarlo, de perdonarlo, de darle una segunda oportunidad. ¿Cómo respondió Brian Griffin a ese acto de generosidad humana? Plantó drogas en el escritorio de Marta y llamó a la policía para que la arrestaran. Tomó el perdón de ella como una oportunidad para destruirla, no como un llamado a la reflexión, no como una razón para cambiar, como una ventana de vulnerabilidad que podía explotar. Esto, clínicamente, no es solo crueldad. Es el comportamiento de alguien que percibe la bondad ajena como debilidad y actúa en consecuencia. Y si aún piensan que estoy siendo demasiado severo con Brian, déjenme hablarles de Rupert. Rupert es el oso de peluche de Stewie Griffin. Para cualquier persona en la familia Griffin, Rupert es un juguete. Para Stewie, Rupert es su confidente, su mejor amigo, el depositario de todos sus secretos y emociones. La relación entre Stewie y Rupert es posiblemente la única relación genuinamente inocente que existe en todo el programa. Y Brian lo sabe. Conoce exactamente el significado que Rupert tiene para Stewie. Y en un acceso de celos, porque Stewie estaba prestando más atención al oso que a él, Brian destruyó a Rupert, deliberadamente. Y luego, cuando fue confrontado, admitió que lo había hecho a propósito. Piensen en lo que eso requiere. Identificar el punto de máxima vulnerabilidad emocional de alguien, atacarlo con precisión y luego admitir que fue intencional. Eso no es impulsividad, eso es crueldad calculada en su forma más pura. Y la obra de teatro, Stewie Griffin, con toda su genialidad maníaca y su energía incomprensible, escribió una obra de teatro. Una obra de teatro real, con estructura dramática, personajes, diálogos, y era buena.
Probablemente era mejor que cualquier cosa que Brian haya producido en 2 décadas intentando ser escritor. Y Brian no pudo soportarlo, no pudo tolerar que un bebé de 1 año fuera mejor dramaturgo que él, así que tomó el manuscrito de Stewie y lo enterró en el jardín. Lo enterró en el jardín, no lo tiró, no lo perdió, lo enterró, con una pala, en la tierra, como si quisiera asegurarse de que no hubiera forma de recuperarlo. Esta no es la acción de alguien que tenía un mal día. Esta es la acción de alguien que eligió conscientemente destruir la creación de otro ser porque no podía manejar la idea de que ese otro ser fuera más talentoso que él. Y hablando de cosas que Brian no puede manejar, el alcohol. Ahora yo sé lo que están pensando. El alcoholismo es una enfermedad. Hay que tener empatía. Y tienen razón en términos generales. Pero aquí está el problema con Brian Griffin específicamente. Él es igualmente terrible cuando está sobrio. El alcohol no lo convierte en un mal actor. El alcohol simplemente le quita el barniz. La capa fina de intelectual progresista que usa como disfraz desaparece, y lo que queda debajo es exactamente lo mismo que ya describí. La diferencia es que cuando está sobrio, Brian tiene suficiente control para presentar sus defectos de una manera más socialmente aceptable, y esa hipocresía intelectual merece su propia sección. Porque es probablemente el crimen más consistente de Brian Griffin a lo largo de todo el show. Brian se presenta como liberal, como ateo convicto, como defensor de las libertades civiles, como intelectual literario que ha leído todo lo que cita, excepto que no ha leído todo lo que cita. Cita libros que nunca terminó, defiende posiciones filosóficas que no puede sostener cuando alguien las cuestiona con seriedad. Y en términos políticos, el mismo hombre que se proclama defensor de las libertades personales llegó a hacer un acuerdo con el suegro de Peter para criminalizar la marihuana, para avanzar en su carrera. El mismo hombre que habla de justicia social atropelló el nacimiento de Navidad del vecindario y le echó la culpa a Mort Goldman, el vecino judío, probablemente porque era el símbolo más conveniente disponible. Y el libro, el maldito libro. Brian lleva más de 15 temporadas escribiendo una novela que no existe. Ese libro es la gran mentira de su vida. Es el escudo detrás del que se esconde para no tener que ser honesto sobre lo que realmente es. No un escritor frustrado por las circunstancias, sino alguien que eligió la identidad de escritor porque le daba estatus sin exigirle producción real. Quagmire lo dijo mejor que nadie. En ese monólogo del episodio Jerome is the New Black, que se volvió viral porque los fans sintieron que alguien finalmente estaba diciendo en voz alta lo que llevaban años pensando. Quagmire le dijo a Brian con una precisión que ningún crítico literario podría mejorar, que era exactamente el tipo de persona que pretende ser profunda pero en realidad no tiene nada que decir. Y Brian, por supuesto, no tuvo respuesta, porque no la tenía. Pero si creen que Brian Griffin es el problema principal de esta historia, si creen que el expediente que acabo de leerles es lo más perturbador de lo que tienen por delante, necesito decirles que están profundamente equivocados, porque ahora vamos a abrir el expediente de Stewie. Y la escala cambia de forma fundamental. Stewie Griffin nació con un mapa de Europa tatuado, o más bien dibujado de forma biológicamente inexplicable dentro del útero de Lois Griffin. El mapa incluía blancos de bombardeo. Eso significa que Stewie, antes de nacer, antes de tomar su primer aliento, ya tenía un plan de ataque continental. Esto no es interpretación de fans. Esto es lo que el show establece en su primer episodio como la premisa del personaje. Stewie salió del útero con intención bélica, y la primera persona en su lista fue su propia madre. Durante las primeras temporadas del show, Stewie Griffin intentó asesinar a Lois Griffin de manera sistemática y repetida, con pistolas láser, con trampas, con veneno, con planes elaborados que incluían reemplazantes y coartadas. Lois sobrevivió no porque Stewie fallara en su convicción, sino por una combinación de incompetencia de ejecución, interferencia del universo y la inmunidad narrativa que tienen los protagonistas en los programas de televisión. Pero la intención estuvo ahí, episodio tras episodio, con una consistencia que cualquier psiquiatra forense describiría como alarmante, y no era solo Lois. Stewie tenía una lista real, con nombres, con métodos, con plazos. Están las criaturas a las que él llama el Club de los Niños Olvidados. En algún punto de la historia del programa, Stewie tomó a un grupo de niños de los que no le gustaba su actitud o su existencia en general y los confinó en una fosa secreta, no en su cuarto, en una fosa, bajo tierra. Se puede asumir por el tono del episodio y la ausencia de cualquier resolución que esos niños no salieron. Que Stewie, siendo un bebé de 1 año, mató de hambre a un grupo de menores en una prisión doméstica subterránea, en un programa de animación. Para audiencia adulta sí, pero aún así, esto sucedió. Y si eso no es suficiente para establecer el perfil que estamos construyendo aquí, hablemos de las 2 golpizas a Brian. 2 veces. 2 veces distintas en episodios diferentes, Stewie Griffin le quebró las piernas a Brian porque Brian no le pagó dinero que le debía. 2 veces Stewie usó violencia física extrema, que incluyó también tirarle vidrio en los ojos y prenderle fuego para cobrar una deuda. Esto tiene un nombre en el Código Penal. Se llama tortura seguida de extorsión. Y el hecho de que la víctima sea un perro que habla y el perpetrador sea un bebé con acento inglés no cambia la naturaleza del acto. Stewie sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo planeó, lo ejecutó.
y lo hizo 2 veces porque la primera vez no fue suficiente elección. Luego está Penélope, la novia de Stewie, una niña que en la escala de peligrosidad era literalmente más letal que el propio Stewie, lo cual es un logro considerable, y los dos juntos no se dedicaron a actividades románticas convencionales. Se dedicaron a explotar partes del mundo por diversión, salidas de pareja con daño colateral significativo. Esta relación terminó porque Penélope era tan peligrosa que representaba una amenaza incluso para los seres que Stewie quería, lo cual le generó un conflicto que él resolvió de la única manera que conoce, con violencia, pero el momento más desconcertante del expediente de Stewie, el que más trabajo me costó documentar porque requería procesar la lógica interna del personaje, es el del clon. Stewie, en un intento de potenciar su propia maldad, creó un clon de sí mismo. Un clon que por un defecto de diseño o por eficiencia brutal del universo concentró todo el mal de Stewie en una sola entidad sin ninguno de los frenos que el Stewie original todavía tenía. Este clon de forma completamente independiente cortó el rabo de Brian, luego se lo dio a Stewie para que se lo comiera, luego mató a una mujer para robarle el automóvil y luego atrajo al hombre de Kool-Aid a una emboscada mortal. Y la reacción de Stewie ante todo esto no fue horror. No fue remordimiento, fue lamento por haber perdido el control del mecanismo. Lo que le molestó no fue lo que el clon hizo, sino que lo hizo sin su dirección. Stewie quería ser más malvado. Lo que no quería era subcontratar la maldad. Ahora, para que tengan una dimensión completa del perfil, les voy a leer la lista de cargos que aparece en la wiki oficial del personaje. No es interpretación de fans. Es la caracterización oficial del personaje tal como la documenta la fuente más cercana al programa. Robo, secuestro en serie, extorsión, falsificación de documentos, conducción ilegal de vehículos, tráfico de armas ilegales, experimentos no éticos en seres humanos, terrorismo, crímenes de guerra. Esa es la ficha de un bebé de 12 meses que vive en Rhode Island. Y aquí está lo que convierte a Stewie en algo cualitativamente diferente de Brian. Con Brian siempre hay una salida de emergencia: el alcohol, la inseguridad, la necesidad de aprobación. Hay un origen comprensible para sus peores comportamientos, aunque ese origen no los justifique. Brian actúa mal en parte porque es débil. Stewie no tiene esa excusa. Stewie actúa mal con premeditación total, con frialdad calculada y con algo que el show insinúa repetidamente pero nunca dice en voz alta: satisfacción genuina. A Stewie le gusta causar sufrimiento. No lo hace por necesidad, lo hace porque le resulta interesante. Y lo más perturbador de la evolución del personaje a lo largo de las temporadas es que cuando Stewie se volvió menos violento, no se volvió más humano, se volvió más manipulador. La crueldad no desapareció, simplemente cambió de forma. Las armas láser fueron reemplazadas por el sarcasmo preciso y el control emocional. La violencia física fue sustituida por la demolición verbal calculada. Stewie aprendió a lastimar sin dejar marca física, y eso psicológicamente es considerablemente más sofisticado y más difícil de combatir que un plan de dominación mundial. Saben, hay un momento en un episodio donde Stewie le dice a Brian después de que Brian enterró su obra de teatro, algo que los fans del show recuerdan como uno de los momentos más brutales de la serie. Le dice que nunca va a salir de la mediocridad, que su vida entera es una serie de intentos fallidos de ser algo que nunca será, que el único logro real de Brian es convencer a otros de que tiene potencial. Fue tan preciso, tan clínico en su crueldad, que muchos espectadores reportaron sentirse incómodos, como si hubieran escuchado algo que no debían escuchar, no porque fuera ficción, sino porque sonaba exactamente como algo que alguien que te conoce bien te diría cuando finalmente decide herirte de verdad. Eso es Stewie Griffin. No es un villano torpe de caricatura, es alguien que estudia tus puntos débiles y espera el momento correcto para usarlos. Ahora bien, hay algo que todavía no hemos cubierto y es probablemente el argumento más sólido de todo este expediente: el hecho de que los peores momentos de esta historia no son los que Brian y Stewie le hacen al mundo exterior, son los que se hacen el uno al otro. Si dos personas se tratan así entre sí en privado, ¿qué le están haciendo al resto de la humanidad cuando nadie está mirando? Hablemos de la DST. Brian Griffin contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Esto en sí mismo es una consecuencia de sus propias decisiones y no tiene víctima directa más allá de él mismo, pero Brian sabía que la tenía, sabía que era contagioso, y en ese contexto eligió hacer un ritual de hermanos de sangre con Stewie Griffin, un ritual que por definición implica contacto directo con su sangre, y Stewie se infectó. Esto tiene nombre legal: transmisión negligente, o en algunos marcos jurídicos, transmisión dolosa de enfermedad. Brian no lo hizo por ignorancia, lo hizo sabiendo el riesgo, y la víctima fue el bebé que vive en su misma casa. Y luego está el episodio donde Brian tortura a sus propios hermanos, no a los de Stewie, a los hermanos de Brian, para conseguir entradas para un concierto de Hannah Montana que Stewie quería ver. Brian fue a un nivel de violencia y manipulación significativo hacia miembros de su propia familia como favor hacia Stewie, y Stewie prácticamente no lo agradeció. Esta es la dinámica completa de la relación. Brian hace cosas horribles por Stewie, Stewie hace cosas horribles a Brian, y en el medio, ninguno de los dos acumula suficiente respeto mutuo como para llamar a lo que tienen una amistad real. Brian abandonó a Stewie en un auto cerrado por horas mientras tenía relaciones sexuales con Gillian. Brian ignoró que
Stewie salía de una guardería con el brazo dislocado porque la maestra usaba bikini afuera del edificio y Brian prefirió quedarse observando. Brian usó a Stewie como excusa para acercarse a mujeres, como compañero de aventura cuando le convenía y como elemento decorativo de su vida cuando no le era útil. Y Stewie, por su parte, le quebró las piernas 2 veces, lo obligó a consumir sus excrementos, le cortó el rabo mediante un proxy clonal y le dedicó las demoliciones verbales más precisas y crueles de toda la serie. La única conclusión lógica es la que dije antes. Son amigos por eliminación. Nadie más los soporta con suficiente consistencia. Son los únicos que tienen la energía y la inteligencia para mantenerse en la órbita del otro, y ninguno de los dos es suficientemente bueno para merecer la amistad que tiene. Pero aquí está lo que hace que todo esto sea tan fascinante desde una perspectiva narrativa y tan perturbador desde una perspectiva ética. El programa nos enseñó a verlos como una dupla adorable, como los personajes más inteligentes y por lo tanto más simpáticos de la serie. Nos enseñó a identificarnos con Brian cuando fracasa en sus aspiraciones literarias. Nos enseñó a encontrar a Stewie encantador cuando hace comentarios cínicos sobre la humanidad. Y al hacerlo, nos entrenó para normalizar cada una de las cosas que les acabo de describir. ¿Cuántas veces reímos cuando Brian fue grosero con Meg? ¿Cuántas veces encontramos graciosa la amenaza de Stewie de matar a Lois? ¿Cuántas veces pensamos que la golpiza de Stewie a Brian por la deuda era hilarante en vez de clínicamente perturbadora? Eso es lo que hace Family Guy con estos dos personajes mejor que casi cualquier otra cosa que haya hecho en su historia. Nos convirtió en cómplices de su absolución. Y entonces llegamos al veredicto. Porque si yo fuera el juez de este tribunal ficticio, y créanme que en este punto de mi investigación me siento más que calificado para hacerlo, estos serían mis pronunciamientos. Brian Griffin, culpable por alcoholismo funcional convertido en estilo de vida y utilizado como excusa sistemática para evadir responsabilidad por sus propias acciones. Culpable de hipocresía intelectual sistémica, que incluye la defensa pública de valores que no practica en privado, la apropiación de una identidad literaria sin producción literaria verificable y la utilización del discurso político progresista como mecanismo de elevación social sin convicción real detrás de él. Culpable de abandono de menor en múltiples ocasiones y en condiciones que representaban riesgo real para la integridad física del menor. Culpable de complicidad activa en situación de agresión a menores al ignorar conscientemente señales de maltrato en entorno de cuidado infantil. Culpable de acoso hacia la cónyuge de su mejor amigo y benefactor en conducta repetida y sostenida durante múltiples temporadas. Culpable de plantío de sustancias controladas en propiedad ajena con fines de venganza personal. Culpable de homicidio por omisión en el caso de la madre y el hijo, donde su inacción intencional resultó en la muerte de 2 personas. Culpable de destrucción dolosa de propiedad de significado emocional, siendo el oso Rupert la evidencia principal, con agravante de confesión voluntaria posterior. Culpable de transmisión dolosa de enfermedad a menor de edad bajo su supervisión. Y culpable de mantener una novela inacabada durante más de 15 años consecutivos, lo cual, si no es un crimen codificado, debería serlo porque representa una forma de fraude emocional hacia todos los que alguna vez le preguntaron cómo va el libro y recibieron como respuesta una historia diferente. Sentencia recomendada, prisión preventiva indefinida con acceso limitado a vino y absolutamente ningún acceso a pretensiones literarias. Stewie Griffin, culpable de tentativas de matricidio en serie, con evidencia documentada de uso de armamento láser, trampa física, envenenamiento y planificación premeditada extendida. Culpable de secuestro y confinamiento ilegal de menores de edad, con resultado presunto de muerte por inanición de al menos un grupo de víctimas. Culpable de tortura en 2 ocasiones documentadas contra el mismo individuo con uso de violencia física extrema, incluyendo fractura de huesos, lesión ocular y fuego. Culpable de extorsión con violencia. Culpable de conducción ilegal de vehículos en múltiples circunstancias. Culpable de fabricación, posesión y uso de armamento de destrucción masiva sin licencia ni supervisión gubernamental de ningún tipo. Culpable de realización de experimentos no éticos en seres humanos cuyas víctimas, metodología y resultados permanecen parcialmente sin documentar pero cuya existencia está establecida. Culpable de terrorismo doméstico e internacional. Culpable de crímenes de guerra en el sentido más amplio del término disponible bajo el derecho internacional aplicable a bebés interdimensionales con máquinas del tiempo, y culpable de complicidad en los actos del clon bajo el principio de que quien crea el mecanismo del mal es responsable del mal que ese mecanismo produce, independientemente de que el mecanismo haya adquirido voluntad propia. Crear una entidad que mata, roba y atrae al hombre Kool-Aid hacia la muerte no es un accidente. Es negligencia criminal a escala casi mitológica. Sentencia recomendada: confinamiento permanente en instalación de máxima seguridad con revisión psiquiátrica mensual, prohibición absoluta de acceso a materiales de laboratorio y un pañal que no se pueda quitar. Pero aquí está la reflexión con la que quiero cerrar este expediente porque creo que es la más importante de todas las que hemos cubierto hoy. Lo que hace a Brian y Stewie tan fascinantes, lo que hace que llevemos más de 2 décadas mirándolos y queriéndolos y defendiéndolos en conversaciones con extraños en internet, no es que sean villanos evidentes, es exactamente lo contrario.
serio. Es que el show los presentó como los personajes más complejos, más inteligentes, más humanos, curiosamente, de toda la familia. Nos enseñó a identificarnos con su frustración, con su cinismo, con su sensación de ser demasiado para el mundo que los rodea. Y al hacerlo sin que nos diéramos cuenta, nos enseñó a pasar por alto todo lo demás. Nos enseñó que la inteligencia y el sentido del humor son suficientes para absolver cualquier cosa. Que si alguien es gracioso cuando te lo hace, si alguien tiene buenos gustos musicales o referencias literarias correctas, puedes ignorar lo que le hace a las personas que lo rodean. Ese es el truco de Brian y Stewie. No son monstruos que parecen monstruos. Son monstruos que parecen tus personajes favoritos del programa de los domingos en la noche. Y esa es precisamente la razón por la que son tan perturbadores una vez que empiezas a verlos con claridad. Los peores personajes de la ficción nunca son los que llevan capa negra y hacen un monólogo sobre la destrucción del mundo. Los peores siempre son los que te hacen reír primero. Así que ahora los invito a hacer algo en los comentarios. Digan en qué lado están. Si tuvieran que elegir, si la ley de Quahog les pusiera delante de una decisión imposible, ¿quién merece más años de prisión? ¿Brian Griffin o Stewie Griffin? Argumenten, defiendan su posición, porque yo llevo semanas con este expediente abierto y todavía no tengo una respuesta clara. Y me interesa saber si ustedes la tienen. Gracias por acompañarme en este proceso. Ha sido, como siempre, completamente innecesario y absolutamente inevitable. Hasta la próxima investigación. Ese fue el video, espero que a todos les haya gustado. Si prefieren videos más largos con ideas más elaboradas y desarrolladas, déjenlo aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Esto es en serio, si no se suscriben, Stewie y Brian van a arruinar sus vidas. Están advertidos.